Bueno, nos da verlos acá con su nueva bebé. Así que el título para el día de hoy se titula Camino a Emaús, de la incredulidad a la fe. Y esto está en Lucas 24, 13 al 35. Así que le he pedido a la pastora Patti que nos dirija. Pero antes vamos a ver un video. No se vayan, le voy a pedir a nuestros hermanos ahí de bienvenida que apaguen las luces, gózate, disfruta este video. ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis estando tristes? ¿Eres tú el único en Jerusalén que no sabe las cosas que han acontecido en estos días? ¿Qué cosas? Concernientes a Jesús Nazareno, que fue profeta poderoso en obra y en palabra ante Dios y todo el pueblo. Y cómo le entregaron los sacerdotes y los gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Mas nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimirnos. Y además de todo esto, hoy es el tercer día desde que aconteció. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que fueron temprano al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes le dijeron que Él vive. Y fueron algunos al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Oh vosotros, lentos para creer lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera y que entrara en su gloria? Quédate, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Nuestro Padre, damos gracias por tus bendiciones. Amén. 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 ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Debemos regresar a Jerusalén ahora mismo. Dios les bendiga, que tengan un tiempo hermoso ahorita, ¿verdad? Qué hermoso ver este pequeño video donde nos habla un poquito acerca de este camino a Emaús. El día de hoy me tocó compartir este pasaje de las Escrituras, así que les voy a pedir que nos pongamos en pie y vamos a orar y le vamos a encomendar este tiempo en las manos de Dios. Padre Celestial, en esta hora te damos muchas gracias, mi Dios. Gracias por esta bendición que nos das una vez más, Señor, como tu pueblo, como tu iglesia, como tus hijos, Señor, de poder estar reunidos acá, Señor, en tu casa, mi Dios, para poder seguir adorándote y glorificándote, Señor, y pidiéndote, Señor, que seas tú
abriendo nuestros ojos espirituales, Padre, a las verdades de tu palabra. Sigue ayudándonos, Señor, a poder seguir en este caminar diario contigo, Señor. Que podamos, Señor, salir no solamente motivados, no solamente inspirados, Señor, sino con un corazón ardiente, Señor, por ti, Señor, y por hacer tu voluntad. Te pido, Señor, que así como las Escrituras las vamos a abrir el día de hoy, así como tú las abriste a estos hombres, Señor, que abra, Señor, mientras abrimos tu palabra, ilumínanos, Señor, alumbra nuestro entendimiento para poder comprender y conocer más acerca de ti y que salgamos llenos de bendición, mi Dios. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Después de haber visto este pasaje de las Escrituras, pueden tomar su asiento. Vamos a ir leyendo las Escrituras, no las vamos a dejar de leer, solo que las vamos a ir leyendo por partes el día de hoy. Y nosotros estamos bien gozosos porque seguimos en esta serie de nuestro Rey victorioso. Y el día de hoy, la semana pasada estuvimos hablando un poquito, mi esposo compartió, el pastor, acerca de la resurrección. Y el apóstol Pablo diría, si Jesucristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Pero como nosotros creemos de este Jesucristo resucitado, es de Él quien vamos a seguir hablando en el día de hoy. Y el día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de todas las cosas que estaban aconteciendo en Jerusalén. Vemos un poquito a través inclusive de la iglesia, ¿verdad? Hace una semana atrás estábamos conmemorando, estábamos haciendo un memorial acerca de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero también durante este tiempo, la semana pasada, estuvimos celebrando lo que es que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Y en este mismo sentir, este tipo de eventos se daban allá en Jerusalén, allá celebraban la Pascua. Y vemos que durante todo este tiempo los discípulos habían estado experimentando muchas cosas. Habían muchas cosas en el pueblo, se podría decir así, ¿verdad? En la ciudad, de todo lo que había estado aconteciendo. Había gente que estaba rumorando acerca de un profeta que habían asesinado. Habían otros que estaban rumorando acerca de que había desaparecido de la tumba. Habían otros que estaban, los líderes religiosos que dice que estaban sobornando para que otros se quedaran callados. Entonces había mucho movimiento en ese lugar, en ese entonces, pero había mucha gente que habían ido a visitar Jerusalén precisamente para pasar las fiestas de las Pascuas. Y entonces este era un tiempo donde muchas de las personas pues ya estaban regresando a sus hogares. Y aquí vamos a ver la historia de dos hombres que posiblemente ya iban de regreso a sus hogares, posiblemente. Ellos eran parte de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, pero eran parte no de los apóstoles, eran parte de la gente que seguía a Jesús, porque Jesús, aparte de los 12, también tenía otros discípulos más. Entonces vemos a estos, o el día de hoy, el tema le puse Camino de Emaús, y es una historia que habla acerca de la incredulidad a la fe. Y eso es lo que quiero yo el día de hoy, que Dios hable a nuestros corazones y que Dios, si hay, no sé en qué parte del camino cada uno de nosotros estamos, pero sea donde Dios es, donde nosotros estemos en nuestro caminar con el Señor, que podamos salir llenos de esperanza, que podamos salir el día de hoy con una fe que pueda, una fe inquebrantable, como le pasó a estos discípulos. Entonces vamos a ver el día de hoy la historia de Cleofas. Cleofas era uno de los discípulos y había otro discípulo más, eran dos, dice, los que iban camino de Emaús. Entonces estos dos discípulos, el nombre de uno de ellos no se menciona. Dice que se cree que posiblemente era Lucas, el escritor de los evangelios, del evangelio de Lucas. Se cree que posiblemente era él, pero en realidad no se sabe, ¿verdad? Entonces hay muchas especulaciones que si podría haber sido él o podría haber sido alguien más, pero en realidad no se menciona el nombre porque de alguna manera también es como poner el nombre de cada uno de nosotros allí, a la par de Cleofas, a la par de este otro discípulo. O sea que no aparece el nombre de este, y vamos a ver un poquito acerca de las Escrituras y vamos a leer algunos pasajes. Vamos a estar viendo el día de hoy en Lucas capítulo 24 y vamos, si tienen sus Biblias, vamos a leer Lucas capítulo 24 y vamos a leer del versículo 13 al 17 en este momento.
Y dice la palabra de Dios así, y la leemos. Si gustan ponerse de pie para que no se me vayan a dormir. Hoy vamos a estar poniéndonos de pie y vamos a sentarnos por un momento también. Así que leemos la palabra de Dios y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así la palabra de Dios. Dice, ese mismo día, 2 de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos. Pero Dios impidió que lo reconocieran. Él les preguntó, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Y dice, se detuvieron de golpe con sus rostros cargados de tristeza. Y vamos a leer un poquito más, vamos a seguir leyendo. Dice, entonces uno de ellos, llamado Cleofas, contestó, tú debes de ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. ¿Qué cosas?, preguntó Jesús. Las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret, le dijeron. Era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías, que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace 3 días. No obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto ángeles, quienes les dijeron que Jesús está vivo. Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba tal como las mujeres habían dicho. Entonces Jesús les dijo, ¡qué necios son! ¿Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras? ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas antes de entregar su gloria? Entonces Jesús lo siguió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las Escrituras decían acerca de él mismo. Vamos a dejar hasta ahí la lectura en este momento. Pueden tomar asiento. Así que como vemos, en esta primera parte de este pasaje de las Escrituras, encontramos a 2 hombres que dice que habían empezado su camino hacia Emaús. Y mientras ellos dice que iban caminando, ellos iban discutiendo de todas las cosas que habían acontecido en esos últimos días. Ellos habían estado acompañando a Jesús. Y aquí dice en la palabra que ellos creían que Él era el Mesías. Pero ahora están ellos con ese sueño como frustrado porque ellos de repente no entienden todo. Y ahora el Mesías que ellos creían, hemos hablado en mensajes anteriores, que la gente judía tenían la idea y ellos estaban esperando a un Mesías. Pero el Mesías que ellos estaban esperando era un Mesías que dice que, según la idea de ellos, ocuparía una posición donde Él ejercería su gobierno aquí en la tierra. Y Él destruiría al gobierno romano que los traía a ellos como esclavos, ¿verdad? Entonces ellos querían ser libres de este gobierno que los oprimía. Y entonces ellos estaban con una esperanza tremenda de que el Mesías había llegado. Ellos habían estado, no dice exactamente cuánto tiempo, pero posiblemente habían estado los 3 años con Jesús. Ellos habían visto los milagros que nuestro Señor Jesucristo había hecho. Ellos habían escuchado la palabra que Él les había dado. Y sin embargo, ellos en este momento están con un desánimo muy fuerte. Ellos están diciendo, bueno, se murió el que nosotros creíamos que era el Mesías. Y cuando este hombre, dice un hombre misterioso, se une en el camino con ellos, que obviamente entendemos que era Jesús, pero que dice que en el momento los ojos les son cegados a estos hombres, entonces ellos no lo pueden reconocer. Entonces Jesús les pregunta, ¿de qué están hablando? Porque la conversación que ellos tenían era esa conversación acerca de este Mesías, pero ¿cómo era posible que su Mesías ahora estuviera muerto? Y esto nos debe de llevar a nosotros a ponernos a pensar que muchas veces nosotros cuando venimos a los caminos del Señor venimos con una idea acerca de Dios. Venimos muchas veces con la idea de que va a ser el Dios que nos va a libertar de situaciones y muchas veces cuando no sucede eso, igualmente nos desanimamos.
como en este caso estos dos hombres, Cleofas y su otro compañero. Ellos dicen que estaban muy, muy desanimados y Jesús les hace esa pregunta: ¿por qué? ¿Por qué están así tan tristes? ¿Por qué están tan desanimados? Y entonces ellos le empiezan a explicar: mira, solo tú eres el único de aquí, porque pues mucha gente llegaba allí, había gente extranjera también que llegaba a Jerusalén para poder participar de las Pascuas. Y entonces ahora resulta de que este hombre que se les une a ellos, pues no sabe nada de lo que está pasando. Sin embargo, Jesús obviamente lo sabía todo, ¿verdad? Pero él les pregunta: ¿qué pasa? Y entonces ellos le dicen así como con cierta admiración: ¿qué pasa? O sea, tú eres el único que no sabes lo que está pasando acá. Y entonces ellos le dicen en el versículo, déjeme ver, cuando Jesús les dice: ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente en el camino? Entonces ellos se detuvieron de golpe con rostros cargados de tristeza, dice esta versión. Pongámonos a pensar por un momento. El Mesías, que ellos pensaban que iba a tomar el gobierno como ellos lo pensaban, ahora estaba muerto. Solo por el hecho de nosotros experimentar la muerte de un ser querido, de una persona, obviamente hay tristeza en nuestro corazón. Pero ellos, como no habían entendido todas las escrituras, pues ellos pues pensaron que ya no había esperanza. Y entonces ellos hacen otro comentario en el versículo 19. Cuando Jesús le dice: ¿qué cosas? Le preguntó cuando ellos le dicen eso. Entonces ellos dicen: las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret. Le dijeron: era un profeta. Fíjense aquí cómo es lo que ellos están diciendo ahora. Era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios. Y dice: y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte. Y lo crucificaron. Nosotros, dice acá en el versículo 21, teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Teníamos la esperanza, nosotros teníamos la esperanza. Eso quiere decir que ellos ahora ya no tenían más esperanza acerca de Jesús, ya no lo estaban considerando el Mesías prometido. Y esto viene a pasar muchas veces en nuestras vidas, en nuestro caminar con el Señor. Muchas veces nosotros estamos caminando con el Señor y estamos esperando, tenemos expectativas acerca de Dios, tenemos expectativas de que Él sea nuestro libertador, que nos liberte muchas veces de situaciones en las cuales nosotros a veces por nuestras consecuencias nos hemos metido, y ahora estamos esperando y estamos clamando a Dios para que sea Dios quien nos liberte. Y muchas veces cuando no pasa eso, nos desanimamos. Cuando muchas veces pasa eso, muchas veces viene incredulidad a nuestras vidas. Cuando nosotros estamos pidiendo algo quizás en oración y de repente no vemos la respuesta de Dios, muchas veces puede venir ese desánimo. ¿Realmente Dios existes tú realmente, Señor? ¿Realmente tú me escuchas cuando yo te clamo? Muchas veces puede venir esas preguntas. Estos dos hombres estaban aquí en su caminar. Ellos habían visto cosas maravillosas de parte de Dios. Dice que habían visto los milagros que Dios había hecho. Y ellos lo están diciendo acá. Y sin embargo ahora entran en esa desesperanza. Van caminando, pero van tristes, van afligidos. No sé cuál sea tu situación en este momento. No sé cómo tú estés. No sé qué es lo que a lo mejor tú le estás pidiendo al Señor y a lo mejor no hay una respuesta. Y estás como estos discípulos. A lo mejor vas caminando en ese camino. Ellos iban con ese camino de Emaús y ellos iban con gran tristeza en su corazón. No sé cuál sea la situación tuya, pero muchas veces así vamos caminando por la vida. Muchas veces vamos caminando y de repente nos preguntan, ¿cómo estás? Y muchas veces decimos bien, pero por dentro nuestro corazón está dolido, por dentro nuestro corazón está triste, está sin esperanza, así como estaba con estos dos discípulos de Jesús. Entonces vemos aquí más adelante que nuestro Señor Jesucristo, tan lleno de amor y de compasión, y vemos que ellos dijeron, era un buen maestro. Así lo identificaron estos dos discípulos, era un buen maestro. Y vemos que efectivamente Jesús Él es el maestro de maestros, ¿no? Pero aquí vemos nuevamente cumpliendo ese papel como maestro también. Y aquí en la siguiente parte vemos a Jesús empezando a explicarles las Escrituras. Y dice que Él empieza a hablarles a ellos. Y dice que Él entonces, cuando ellos van discutiendo, entonces Él les empieza a hablar. Y en el versículo
25, Jesús les dijo, ¿qué necios son? ¿Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras? ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas esas cosas antes de entrar en su gloria? Jesús se los había dicho. ¿Cuántas veces Él les había dicho eso? Pero ellos no habían entendido o no habían querido creer eso, porque ellos tenían otra en su mente, ellos tenían otra idea acerca del Mesías. Y Jesús les había dicho varias veces que Él tendría que morir, que tendría que padecer, pero que Él iba a resucitar. Y ahora inclusive ellos habían hecho mención acerca de que habían unas mujeres que habían corrido y estaban hablando acerca de que Jesús ya no estaba en la tumba. Y con todo eso, ellos todavía estaban aturdidos con todo lo que estaba aconteciendo. Pero vemos que Jesús les dice, qué necios son, qué necios son, qué faltos de credibilidad, ¿no? O sea, no tienen esa fe para poder creer en lo que yo les dije, es lo que el Señor les está preguntando. Muchas veces nosotros leemos las Escrituras, muchas veces nosotros estamos aprendiendo, pero nos cuesta, a veces estamos batallando con áreas de nuestra vida donde simplemente no creemos que Dios puede obrar milagros, no creemos que Dios puede responder como Él ha dicho a su palabra. Muchas veces tenemos esa duda en nuestro corazón. Y esto era lo que le estaba pasando a estos hombres acá. Ellos tenían duda en su corazón. Y Jesús los confronta. Y Jesús les dice, ¿por qué son tan necios? ¿Por qué no creen? ¿Acaso no les dije yo lo que iba a pasar? Entonces, a través de las Escrituras, Jesús, de una manera muy amorosa también, empieza a explicarles todo acerca de lo que las Escrituras decían acerca de Él. Entonces Él les empieza a hablar de las cosas que tenían que, y dice aquí la palabra de Dios que les empezó a abrir la Biblia, y muy posiblemente, sé que hoy no tenemos tiempo, ¿verdad? Pero dice que desde Génesis, Él empieza a hablarles acerca de las promesas que Dios había enseñado a través de su palabra acerca de este Mesías que vendría. Y Él empieza a hablar acerca de la primera promesa que encontramos aquí en Génesis, donde habla acerca del plan de redención en el capítulo 3. Ahí empieza a hablar acerca de que Dios se iba a proveer de un Mesías para salvar a la humanidad. También Jesús muy posiblemente también les recordó acerca de Abraham. Posiblemente Él les empezó a hablar acerca de lo que las Escrituras hablaban en estas promesas en el pacto de Abraham. Posiblemente también vino y les recordó acerca del cordero, la sangre del cordero pascual, que decía que era necesario que un cordero tenía que ser sacrificado y que la sangre dice que tenía que cubrir los dinteles de nuestras puertas y que cuando pasara el ángel de la muerte no iba a tocar las puertas donde estuviera la sangre de ese cordero. Entonces Él les empieza a recordar a la gente, ¿sabes qué? Era necesario que este cordero tenía que fallecer. Este cordero tenía que ser sacrificado y con su sangre preciosa nosotros íbamos a ser libres de esa muerte. Ahora Él les empieza a explicar las Escrituras y se las empieza a abrir y les empieza a decir, ¿sabes qué? En Isaías habla acerca del siervo sufriente. En Isaías habla en el capítulo 53 de que tenía que fallecer, pero que iba a resucitar al tercer día. Entonces, mientras Él les está hablando acerca de todas las profecías que hablaban en el Antiguo Testamento acerca de Jesucristo, dice que los corazones de estos hombres empezaron a latir fuerte. Dice que más adelante vemos que ellos decían que cuando ellos iban caminando, mientras Jesús les hablaba las Escrituras, dice que sus corazones ardían cuando ellos escuchaban esta palabra. Porque ahora ellos estaban entendiendo un poquito más acerca de quién era este Mesías, cuál era el propósito que Él tenía. Y así como nosotros, sé que para mí es algo hermoso poder ver la vida de ustedes, mis amados hermanos y hermanas, ver a través del discipulado cómo nuestros ojos, los suyos y los nuestros, porque los maestros yo creo que son los que más se nos abren los ojos cuando uno está dando las clases, porque tenemos que prepararnos. Pero yo puedo ver cómo Dios empieza a abrir nuestros ojos espirituales para que podamos entender las Escrituras. Cómo Dios empieza a mostrarnos
su plan perfecto. Cómo muchas veces Dios a través de la palabra empieza a quitarnos esos pensamientos que nosotros tenemos, que venimos trayendo de nuestra vida pasada y que creemos muchas veces que estamos correctos, pero cuando a la luz de la palabra Dios abre nuestro entendimiento, podemos entender cuán equivocados estamos muchas veces, como estos dos discípulos que estaban equivocados en la manera en que ellos veían al Mesías. Y eso es lo que el Señor quiere, abrir nuestros ojos espirituales para que podamos tener una mayor comprensión de quién es Él. Hablábamos en los discipulados, hemos hablado acerca de ese tiempo de comunión con el Señor, ese tiempo de intimidad con Él. ¿Cómo nosotros podemos pasar tiempo de intimidad con Dios si nosotros no le conocemos? ¿Cómo nosotros podemos anhelar estar en su presencia? Cuando uno está a la par de un desconocido, pues no le va a dar mucho deseo a uno de estar pasando tiempo con esa persona, pero entre más nosotros conocemos a nuestro Señor, más deseo hay en nuestro corazón por pasar tiempo en comunión con Él. Así como vemos que nuestro Señor Jesucristo dice que cuando Él estuvo en el Getsemaní, dice que muchas veces Él estuvo allí, pero Él dice que con gran clamor y súplica, Él suplicó cuando Él estaba allí, porque Él conocía al que podía librarlo de esta terrible situación que Él iba a pasar. Pero Él también entendía que conocía al Padre y quería hacer su voluntad. Él tenía esa comunión con Dios. Y Jesús vino a enseñarnos a nosotros a tener esa comunión con el Padre por medio de Él, por medio del sacrificio que Él hizo. Anteriormente, en el pueblo judío, ellos cuando querían entrar a la presencia de Dios, solamente podía entrar el sacerdote. Y lo podía hacer una vez al año únicamente. Y dice que el sacerdote dentro de su ropa llevaba una pita, porque resulta de que si ese sacerdote no se santificaba para ir a la presencia de Dios, al lugar santísimo, dice que podía caer muerto allí. Y entonces él, y obviamente no podía entrar otra persona, porque un sacerdote tenía que pasar todo un proceso de santificación para poder estar en la presencia de Dios. Y si no se había santificado como debería de ser, había pecado en él, dice que ahí caía muerto. Y entonces no podía entrar nadie más a sacarlo porque también iba a caer muerto. Entonces dice que lo jalaban con esa pita y lo sacaban de ese lugar. Pero ahora el Señor dice que por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, Él nos permite poder entrar directamente a la presencia de Dios, a ese lugar santísimo. Ahora tenemos ese acceso por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora no tenemos que pasar por medio de personas para poder ir directamente a la presencia de Dios y poder orar directamente en la presencia de Dios. Ahora tenemos ese acceso y es lo que Jesús les empieza a explicar a estos dos hombres. Ahora les dice, ¿sabes qué? Era necesario que el Hijo del Hombre padeciera y que resucitara también. Porque ahora esto les permite a ustedes poder entrar directamente en una relación con Dios Padre por medio de su Hijo Jesucristo. Amén. Así que vemos en este proceso que mientras ellos iban caminando y mientras nuestro Señor Jesucristo les iba abriendo el entendimiento, ellos empiezan a agarrar nueva esperanza. Empiezan a entender de una manera diferente ahora. Y lo que en este momento, cuando al inicio Jesús se les une y ellos están con gran desesperanza, ahora empieza a haber gozo en su corazón. ¿Cuántas de nosotros muchas veces hemos leído la Escritura y habían cosas que de repente nosotros no entendíamos? Pero cuando de repente se nos abren los ojos y la entendemos, wow, uno dice, mira qué esperanza hay acá. Mira qué promesa tan hermosa que Dios me está dando. Mira cómo Dios está diciendo que Él va a ser el defensor mío. Mira cómo Dios dice que va a ser mi proveedor. Cómo Dios es el que pelea mis batallas. Eso cambia totalmente nuestra perspectiva, porque en lugar de estar tristes, ahora podemos estar alegres, ahora podemos estar contentos, porque podemos saber que nuestra tristeza se convierte en alegría cuando las Escrituras nos son abiertas y podemos comprender la palabra de Dios. Así que eso es precisamente lo que nuestro Señor Jesucristo hizo con estos dos hombres, y es lo que Dios desea con cada uno de nosotros, que cada día las Escrituras puedan ser abiertas a nuestra vida y que nosotros podamos comprender su palabra. Entonces vemos en el versículo 28, vamos a leer la siguiente parte. En el versículo 28 dice así:
Para entonces ya, el 27, entonces Jesús los guió por todos los escritos de Moisés y todos los profetas, explicándoles lo que las escrituras decían acerca de él mismo. Para entonces ya estaban cerca de Emaús y del final del viaje. Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos le suplicaron, quédate con nosotros esta noche, ya que se está haciendo tarde. Entonces los acompañó a la casa. Al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos. De pronto se le abrieron los ojos y lo reconocieron, y en ese instante Jesús desapareció. Así que como vemos en este otro pasaje, en esta otra parte, vemos que Jesús, él dice que estaba haciendo como que iba a seguir su camino, pero parte de lo que era la costumbre judía era que ellos eran muy hospitalarios. Pero aparte de eso vemos que el corazón de estos hombres estaban ahí como deseosos de decir, Señor, queremos seguir, que nos sigas contando más. Síguenos hablando más acerca de ti. Síguenos hablando, aunque ellos no lo habían identificado, que era Jesucristo. Pero ellos están ahora diciéndole, y dice que Jesucristo, dice que camina, él dice, acepta la invitación de entrar con ellos. Acepta la invitación, dice, de ir a compartir la mesa con ellos. Y dice que mientras estaban en la mesa, dice que Jesús, como él hacía de costumbre anteriormente con sus discípulos, dice que él vino y regularmente esto no era algo que lo hacía un invitado, esto lo hacía el dueño de la casa. Pero él era el invitado, pero ahora él toma el lugar nuevamente como el que está a cargo. Y dice que él agarró el pan y dice que mientras partió el pan y se lo compartió a los discípulos, dice que los ojos de ellos le fueron abiertos. Sabemos que Jesús mismo dijo que Él es el pan de vida. Él es la luz del mundo. Cuando nosotros participamos del pan, la palabra de Dios también es comparada con el pan de vida. Cuando nosotros participamos de la palabra de Dios, nuestros ojos son abiertos. El Espíritu Santo hace una obra sobrenatural para quitarnos la venda de nuestros ojos, para abrirnos nuestro entendimiento, para que podamos conocerlo a Él. Y dice que cuando Él les compartió el pan, dice que los ojos de ellos les fueron abiertos. Y dice que hubo un gran gozo en el corazón de ellos. Y dice que entre ellos empezaron a decir, mira, había gran gozo en nuestro corazón. Y sentíamos, dice, que ardía nuestro corazón mientras Él nos explicaba la palabra de Dios. Entonces vemos que nuestro Señor Jesucristo quiere abrir nuestros ojos espirituales completamente. Él desea que nosotros podamos entender su palabra, que nosotros podamos caminar a la luz de las Escrituras. Eso es lo que nuestro Señor Jesucristo hizo con estos dos discípulos y lo hace con cada uno de nosotros. Sé que Dios nos ha ido abriendo el entendimiento a cada uno de nosotros también. Pero también vemos que algo más aconteció acá. Estos discípulos no se quedaron únicamente con algo que había en su corazón, eso que ardía en su corazón por la palabra de Dios. Ahora ellos, vamos a seguir leyendo la última parte. En la última parte dice, entonces se dirigieron el uno al otro. ¿No ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En menos de una hora dice que estaban de regreso a Jerusalén. Habían venido cuando vinieron de Jerusalén a Emaús, dice que son 11 kilómetros, menciona la Biblia, ¿verdad? Y dice que cuando fueron de Emaús a Jerusalén, en una hora ellos estaban de regreso. Allí encontraron a los 11 discípulos y a los otros que se habían reunido con ellos, quienes decían, el Señor ha resucitado de verdad. Se le apareció a Pedro. Ellos también estaban emocionados porque escuchaban de que Jesús se había aparecido también a Pedro.
había aparecido ya anteriormente a María Magdalena, y ahora estos 2 discípulos también vienen con la noticia: Jesús está vivo, Él resucitó. Ahora ellos vienen a contar las buenas nuevas a todos los otros discípulos que estaban ahí temerosos de Dios, encerrados en un lugar. Pero ahora Él viene y les dice: ¿sabes qué? Nuestro Jesús, el Mesías, el que fue crucificado hace 3 días, ha resucitado. Él está vivo, Él vive y reina. Él se nos apareció a nosotros lo vimos con nuestros propios ojos. Qué hermoso es cuando hay un gozo en nuestro corazón por Jesucristo. Qué hermoso es cuando el Señor ha abierto nuestros ojos. Qué hermoso es cuando hay un deseo en nuestro corazón, no solamente por quedarnos con la palabra que nosotros ya sabemos. Qué hermoso es cuando nosotros entendemos que cada uno de nosotros somos la iglesia de Jesucristo y que Dios nos ha mandado a nosotros como iglesia a llevar las buenas nuevas a un mundo en desesperanza que está allá afuera, a un mundo que no tienen esperanza, que están ciegos. Y Dios nos ha abierto nuestros corazones y nos ha alumbrado nuestro entendimiento con su luz. ¿Para qué? Para que nosotros también vayamos y compartamos. Muchas veces sé que hemos escuchado de que, bueno, queremos hacer una campaña evangelística y es bueno. A veces queremos ir, pues es que a mí me da pena y yo no quiero ir yo solita, ¿verdad? Y pues aquí vemos a 2 que iban caminando juntos y los 2 corrieron a llevar las buenas nuevas. Algunas veces nosotros nos da pena en nuestro trabajo compartir acerca de este hermoso regalo que tenemos nosotros, que es el regalo de la vida eterna. El Señor, así como a estos 2 hombres que ardía su corazón y decidieron no quedarse solamente con eso en su corazón, sino decidieron compartirlo con alguien más, el Señor también nos está llamando a nosotros. El Señor también nos está llamando a compartir su palabra en nuestros lugares de trabajo, en donde nos encontremos con nuestros seres queridos, que regresemos nuevamente allá donde están nuestros seres queridos que aún no conocen del Evangelio. Dios desea que nosotros seamos portadores llevando el Evangelio a cada lugar. Hay una promesa. ¿Cuántos anhelan que nuestro Señor Jesucristo vuelva por segunda vez? Amén. Todos anhelamos, todos quisiéramos que el Señor viniera ya y que nos llevara y pudiéramos estar en su reino. Pero ¿saben qué? Es necesario que el Evangelio sea predicado a todas las naciones y entonces vendrá el fin. El Señor dice que tarda su venida porque no quiere que nadie se pierda. Y el Señor quiere usarte a ti y a mí, como usó a estos 2 hombres camino de Emaús, para poder compartir el Evangelio. El día de hoy ustedes ven estas Biblias acá. Vamos a orar. Le voy a pedir a mi esposo que me apoye aquí para orar. Y les voy a pedir, vamos a orar por cada uno de nosotros, para que Dios encienda nuestros corazones, si es que aún nuestros corazones no arden por Él y por compartir su palabra. Y que mientras oramos, si Dios pone en nuestro corazón compartir el Evangelio a alguien más, toma una Biblia y llévasela y compártela. Pero no solamente la traigas y se la des. Abre las Escrituras, comparte algún pasaje de las Escrituras que hable acerca de nuestro Señor Jesucristo. Estos 2 hombres camino de Emaús no entendían, a pesar que ellos habían estado escuchando la palabra de Dios anteriormente. Pero estuvo Jesús ahí dispuesto a caminar con ellos y a explicarles las Escrituras. Sé que lo que ustedes saben, usted puede decir, es que yo no sé mucho. Pues aún lo poquito que sabe, Dios lo está invitando y la está invitando a que comparta también lo que usted sabe. ¿Sí? Así que vamos a orar en esta hora y vamos a pedirle al Señor que Dios nos ayude a poder ser portadores del Evangelio, a poder llevar el Evangelio a nuestros lugares. Si tú sabes que hay alguna persona, tú conoces a alguien que a lo mejor está padeciendo de ansiedad, de depresión, no tiene esperanza, ¿sabes qué? Sé tú ese instrumento que Dios quiere usar para poder llevar esperanza a estas personas. Así que le voy a pedir a mi esposo que me acompañe para orar. Vamos a orar y le vamos a orar por cada uno de ustedes. No sé cuál sea tu caminar con el Señor en este momento, pero si estás en ese caminar donde hay muchas cosas que a lo mejor no entiendes,
ven delante de Dios, acércate a Él, acércate a alguien que te pueda a lo mejor explicar más claramente las Escrituras. A la iglesia acá nos hemos propuesto poder a través de los discipulados, a través de las reuniones que tenemos de damas, de jóvenes, a través de los servicios, a través de cualquier oportunidad que haya, de poder nosotros compartir la palabra de Dios, porque sabemos que la única que puede guiarnos a Cristo es la palabra de Dios, y el único que puede transformar nuestros corazones es Cristo, por medio de su Santo Espíritu. Entonces, teniendo eso en claro y entendiendo la gran comisión que Dios nos ha mandado a ir y a ser discípulos a todas las naciones, es lo que estamos haciendo el día de hoy. Tenemos estas Biblias acá y queremos que ustedes se las lleven. No queremos tenerlas guardadas, queremos que estas Biblias lleguen a las manos de personas que están en desesperanza y que puedan encontrar esperanza en Cristo Jesús, porque solamente Él es el único que nos puede dar esperanza. Así que vamos a ponernos en pie. Amén. Vamos a orar entonces, vamos a poner nuestras vidas primeramente en las manos del Señor, y segundo, si Dios pone en tu corazón esa persona, ora por ella, para que cuando tú le entregues esta Biblia, sus ojos sean abiertos, como les pasó a estos discípulos, pero que sea el Espíritu Santo obrando a través de ti y en su palabra. Padre, te damos gracias, Señor, por este hermoso pasaje de tus Escrituras, Señor, que nos habla, Señor, de la importancia de conocer tu palabra, Señor, de la importancia en creer las Escrituras, de que todo lo que se había dicho, se había hablado a través de Moisés, los profetas, Señor, todo apuntaba hacia ti, Señor, de que tú un día vendrías a este mundo, Señor, y harías proezas, milagros, maravillas, hablarías la palabra de Dios con poder y con milagros, Señor, sanando a los enfermos, Señor, liberando a los cautivos, Señor. Te pido, Señor, que nuestros ojos sean abiertos, Señor, así como abriste, Señor, los ojos a estos dos discípulos, Señor, para poder entender el significado de tu palabra, las Escrituras, Señor, que hablan acerca de ti, Señor. Señor, creemos, Señor, que tú eres el Hijo de Dios, que viniste a este mundo con poder, Señor, y nos mostraste, Señor, el amor, el verdadero amor, Señor. Has abierto el camino para que ahora nosotros nos podamos entrar hasta tu lugar santísimo, Señor. Y resucitaste de la muerte al tercer día con poder, Señor. Que no se nos olvide, Señor, el sacrificio que tú hiciste en la cruz por cada uno de nosotros, Señor. Y que tú estás vivo, tú vives y reinas, Señor, por siempre. Y quieres que nosotros ahora vayamos y compartamos este hermoso evangelio de esperanza y fe, Señor, y que en ti hay vida, en ti hay perdón de pecados, en ti hay salvación, Señor. Yo te pido por todas aquellas personas que van a recibir estas Biblias, Señor, que pongas el deseo en nuestros corazones de orar por ellas antes de entregarles la palabra de Dios, que sus ojos sean abiertos, Señor, y puedan entender, Señor, que hay un solo Dios verdadero, su Hijo Jesucristo, que murió por nosotros, por nuestros pecados, Señor, que tomó nuestro lugar en esa cruz, pero que no se quedó en esa cruz, sino resucitó al tercer día, Señor, que sus ojos sean abiertos y puedan entender el poder de la cruz y el poder de la resurrección, Señor, que lo hiciste por nosotros, por amor, Señor, y que ahora tenemos entrada hasta el lugar santísimo, y tú, Señor, un día regresarás por nosotros, Señor. Te doy gracias, Señor, por cada hermano y cada hermana que hoy va a tomar la decisión de compartir ese pan de vida que eres tú, Señor, tu palabra, Señor, y que tú los uses para tu gloria y tu honra, Señor, y que podamos ver pronto a estas personas aquí en la iglesia, Señor, discipulándose, adorándote, Señor, y conociendo tu palabra. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.